Muy bienvenidos a una nueva edición de Especiales Hoy. Nos acompaña la candidata a diputada provincial por Unidad Ciudadana, Florencia Saintut. Muchas gracias por venir, Florencia. No, muchas gracias por invitarme, un gusto estar acá. No, por favor. Florencia, bueno, comencemos hablando un balance sobre la campaña que vienen haciendo. Contanos. Bueno, a mí me cuesta a veces con esa pregunta sobre la campaña en particular, porque nosotros venimos desde hace muchísimos años caminando la ciudad, escuchando a los vecinos, tratando incluso desde diferentes lugares de encontrar o de ver cómo aportamos a una solución. Y la campaña nuestra ha consistido en eso, básicamente, en poder escuchar y además de escuchar, poder conversar vecino a vecino, ¿no? De hecho, a mí en La Plata siempre me dicen, bueno, pero no viniste a tal radio, no estuviste en tal canal, como conozco a muchos porque son periodistas graduados de la facultad, y la verdad es que hemos estado mucho en la calle, mucho en la calle. ¿Qué pudiste notar de la calle, de los vecinos que te cuentan? Bueno, mira, sobre todo es que estos 2 años de gobierno han empeorado la situación en todos los aspectos. Eso uno puede discutir mucho hacia atrás, pero lo que hoy vemos y lo que escuchamos, digo yo y todos los candidatos y los compañeros, es que ha aumentado la pobreza, que ha aumentado el desempleo, que el que tiene trabajo no le alcanza para llegar a fin de mes, el tema de la inseguridad como un tema que si bien obviamente eran temas que se venían escuchando, ¿no? Yo no venía escuchando el tema por ejemplo, de los comedores, de todos los días un chico nuevo en el comedor, algo que a mí de varios años de estar viendo la ciudad, digo, no digo eternos años, pero digo, hace 4 años que soy concejal y no me he quedado en mi oficina, no me he quedado en mi despacho. También tu experiencia como decana, ¿no? En la facultad, incluso como profesora también, de esos años, digo. Sí, pero tal vez uno podría pensar que en esos años uno está más en el aula, más en la universidad. Ahora, en todos estos años, digo, yo lo que veo es como en 4 años, pensar solamente los 4 años que me ha tocado ser concejal, como desde que asumió el gobierno de Cambiemos hay algo que en los barrios se vio, pero rapidísimamente, que fue la pérdida de trabajo, de changas, sobre todo de muchos varones que no tenían, digo, que se dejaba de cortar el pasto, que se los dejaban de llamar para pintar una casa. Y una cosa que a mí me impacta mucho es esto que yo he visto casi como por primera vez en el paisaje de la ciudad de La Plata, los chiquitos llegando con la botella, la otra vez me decía una chica, la botella descartable, la botella de Coca-Cola vacía, de gaseosa vacía, a buscar la leche, ¿no? Eso fue, ahora ya están yendo, digo, a buscar comida, están yendo también las mamás generalmente, pero lo primero que parecía como algo así es un chiquito que aparecía por primera vez con mucha timidez, pero a la vez y mirando desde afuera a buscar la leche. Y Florencia, ¿cómo se explica esta situación que, de acuerdo a los números del INDEC, en el país bajó la pobreza apenas unos puntos, pero en La Plata se incrementó? Estamos ya por encima de la media nacional. Yo creo que se explica porque este es una gestión pésima. O sea, la gestión de este intendente que ha tenido que cambiar, yo ya perdí la lista de la cantidad de funcionarios que ha cambiado, que llegaron sin tener la menor idea de qué hacer con la ciudad y fueron haciendo esto de prueba de error, improvisando, y entonces frente a una situación compleja en todo el país que tiene que ver con políticas nacionales y políticas locales, provinciales, a eso me refiero, digo, situaciones macro, de endeudamiento feroz, de apertura a las importaciones, de desindustrialización del país, bueno, de entender como lo hace el gobierno nacional, el provincial y el local, que el problema de los argentinos, el problema de los platenses, para ellos es que se tienen salarios muy altos, ¿no? Y el problema es el trabajador que tiene salarios muy altos. Entonces empezaron despidiendo ferozmente trabajadores estatales, después de inmediatamente empezaron los despidos en el sector privado, persiguiendo sindicalistas, hablando de flexibilización laboral, digo, haciéndola de hecho, porque la gente cada vez siente que su trabajo está más en
en riesgo y además tratando de llevar adelante medidas legislativas para avanzar sobre eso. Entonces, bueno, toda esa situación macro que se junta con un intendente muy incapaz de gestionar, de resolver problemas, con un, digo, ellos dicen el equipo, con un grupo de gente que... ¿Lo ves ausente a Julio Garro? Yo lo veo ausente de los grandes problemas. O sea, nosotros tuvimos un temporal enorme y él estuvo ausente en el cordón flotahortícola. Nosotros tenemos reclamos de vecinos, digo, estoy pensando, desde el agua en Gonet, digo, reclamos muy distintos, desde el agua contaminada o los reclamos de vecinos con la basura, o cuando se implementan medidas que implementan ellos y que van probando, entonces se equivocan y los vecinos se juntan para decir que no son vecinos kirchneristas o vecinos que se juntan porque tienen problemas. Ahí no está el intendente, ¿no? Una señal de la ausencia es una municipalidad muy vallada, una municipalidad vallada. Nosotros cuando el intendente asumió había seguridad privada adentro del municipio. Y lo digo privada porque justamente el que estaba al lado de mi oficina, me acuerdo, era un chico que tenía un tatuaje de, no digo así, porque tenía acá en el cuello un tatuaje de Playboy, del conejito de Playboy, que digo, evidentemente no era de fuerzas de seguridad estatales porque no pueden tener tatuajes a la vista, de seguridad privada dentro del municipio, ¿no? Entonces, digo, ellos dicen mucho esto de las mafias, de ir contra las mafias. La verdad es que la ciudad está... ¿Y persiste esta situación de la seguridad privada, entre comillas, porque se está hablando mucho de este tema de una fuerza aparte de lo que es la policía local en la municipalidad? Bueno, yo lo que te puedo decir es que lo que sí persiste es una municipalidad temerosa, una municipalidad cerrada, una municipalidad que de acuerdo además a cómo vengas vestido podés entrar o no podés entrar, porque por ejemplo en Plaza San Martín hay un montón de mujeres, empezando siendo 30, 40, alrededor de 300 mujeres que van con su manta a vender lo que pueden porque se han quedado sin trabajo, porque trabajaban en casas particulares y es uno de los primeros lugares que se recorta, o en negocios donde se vendía ropa. Bueno, van a vender lo que pueden con sus hijos, entonces muchas veces van a reclamar al municipio medidas que las proteja, que no esté la policía sacándolas. Y la verdad es que es impresionante, porque llegan y son mujeres de sectores populares y no las dejan pasar, o las revisan. Y con respecto, bueno, al tema de la seguridad privada que vos decís, hablemos un poco de inseguridad, porque en los últimos días también se dieron a conocer algunos números que hablan claramente de un aumento en lo que es el distrito de La Plata, ¿no? En esta región. Sobre todo, por ejemplo, el caso de los robos a mano armada, que era algo que había disminuido hace unos años. No, y que es alarmante. ¿Con qué lo vinculás? ¿Con qué lo relacionas? Mira, yo creo que siempre, a ver, uno querría decir una respuesta simple y punto. Voy a tratar de hacerlo. Primero, yo estoy segura que la inseguridad tiene siempre que ver con falta de políticas de inclusión o con deficiencias en las políticas de inclusión, ¿no? Incluso en los gobiernos anteriores, todo lo que faltaba seguir incluyendo, ¿no? Una sociedad que tiene pleno empleo, que tiene a sus pibes en las escuelas, en las universidades, o que los tiene en lugares recreativos, en que en cada uno de los barrios haya lugares donde los pibes pueden ir a hacer deportes, pueden ir a desarrollar prácticas artísticas, que puedan ser contenidos. Es una sociedad que va a tener menos delito, ¿no? Pero entonces, hoy lo que está pasando es, por un lado, que hay cada vez menos empleo. Por otro lado, es que hay cada vez menos educación. Y por otro lado, también, es que hay una ausencia de política de seguridad absoluta de lo que en términos restringidos se llama seguridad. Miren, si hay un patrullero para 1.600 personas, como está ocurriendo ahora en la actualidad, es imposible ni siquiera pensar políticas de prevención, ¿no? Es, digamos, uno habla con cualquiera, incluso para no comprometerlo, pero si uno habla para un patrullero y le pregunta, y van a ver que están desbordados, o sea, que es imposible que logren. Y después con otras cuestiones, ¿no? Pues este es un gobierno, yo decía recién, que habla mucho de las mafias, pero por ejemplo pone en lugares claves de seguridad aquellos que incluso hasta el gobierno provincial había sacado, ¿no? Cosa que ha sido denunciada en los medios en estas semanas. Entonces, yo creo que no tienen ni políticas de inclusión ni políticas de seguridad. Entonces, claro, ¿cómo no va a pasar lo que está pasando?
Florencia, hablemos un poco de las propuestas que vas a llevar, porque bueno, estamos a días de las elecciones. Contanos cuál es el plan que vas a llevar adelante. Mira, yo creo que hay que ser muy claro con la población. Nosotros ahora lo primero que tenemos que señalar en una elección legislativa, que no es un balotaje, que no es una elección, digo, no es la del 2019, no es una elección de intendente. Nosotros hoy, frente a esta situación de emergencia de la ciudadanía, donde tanto la están pasando muy mal, lo primero que hay que decir es que nosotros tenemos que ir a ocupar nuestros lugares legislativos para frenar el ajuste, para frenar el tarifazo, digo, incluso como propuestas claras, contundentes, se tiene que frenar este tarifazo, se tiene que subsidiar a aquellos que no lo pueden pagar. Está clarísimo que, o sea, lo han confirmado, viene después de las elecciones, ¿no? Nuevo tarifazo y otras medidas. Lo dicen, digo, no es que está ocultado eso, ¿no? Después uno puede discutir si está de acuerdo o no está de acuerdo, pero eso va, si hubo un tarifazo, ahora se va por un tarifazo mayor, ¿no? Frenar, digamos, plantear la emergencia farmacológica, es decir, como propuesta, plantear que cada jubilado que recibe la mínima no puede tener ni un solo problema para acceder a todo tipo de medicación que necesite y a todo tipo de atención médica. Y por supuesto plantear no solamente que es imprescindible una emergencia en términos del trabajo, es decir, frenar los despidos, sino que además lo que nosotros claramente vamos a luchar, porque también lo están anunciando, es en una frena de las políticas de flexibilización laboral. Exacto. Digo, nosotros jamás vamos a votar la flexibilización laboral. Y esto, ellos hablan de reforma laboral como algo que suena lindo, siempre se quiere reformar, digo, siempre en la sociedad hay algo que reformar, pero hay que decirle a los ciudadanos que lo que ellos quieren hacer es que el que tiene trabajo no tenga ningún mecanismo para defender su trabajo, ¿no? Y que trabaje cada vez más, con horas extras que no se les paguen, sin derechos a jubilaciones, porque bueno, yo creo que este es un gobierno que tiene este diagnóstico, además, tal cual vos lo decís, lo ha hecho público. Ellos diagnostican que el problema es los altos salarios. Yo le preguntaría a cualquier ciudadano, incluso del casco urbano, a los que están mejor, si realmente coinciden en este diagnóstico, si coinciden en que el problema es que la mayoría de los argentinos cobren un salario muy alto. Y la mayoría va a decir que no, porque la mayoría no es riquísimo, ¿no? El riquísimo va a mentir, va a decir que está bien que cobre lo que cobre, pero la gran mayoría de los argentinos, la gran mayoría de los platenses, esta es una ciudad de clases medias, de diferentes sectores de clase media, de una ciudad de sectores populares, entonces, no, el problema justamente no es ese. El problema lo tendría que tener el gobierno si es que no garantiza salarios dignos para todos y todas las platenses, ¿no? Y con respecto al resultado de las PASO, ¿vos qué expectativas tenés al resultado que se pueda dar ahora? ¿Ves que se puede sumar más votos? Mira, nosotros estamos seguros que nosotros vamos a sumar más votos. También puede ser que Cambiemos sume más votos, ¿no? O sea, porque hubo un porcentaje de gente que no fue a votar y que hay que verlo. Nosotros la expectativa que tenemos es de hacer una elección, una buena elección, una elección acá en La Plata, digo, ojalá ganemos, pero yo también en eso siempre digo lo que pienso, no lo que hay que decir. Yo creo que ojalá ganemos y nos acerquemos lo más posible a un muy buen resultado. Pero si no ganamos, nosotros tenemos que ser claramente la fuerza más fuerte de la oposición, porque realmente es Unidad Ciudadana la que es capaz de frenar a este gobierno que tiene todo el poder, ¿no? Que tiene todo el poder, digo, en la ciudad de La Plata, en la provincia de Buenos Aires, en el país. Entonces necesitamos que el voto de los que no nos cierra este gobierno sea un voto unificado, un voto fuerte, ¿no? Y después habrá que discutir todo lo que haya que discutir, pero necesitamos eso. Así que y después, como expectativa, mira, yo también no sé si esto trae votos o no trae votos, o si es de campaña. Nosotros formamos parte de un espacio político que está convencido que la política no es solamente una elección, sino que tiene que ver con encontrar los modos de organizarnos para poder hacer
hacer de la vida de la gente una vida mejor, ¿no? Y entonces, digo, tenemos todas las expectativas para esta elección, que la vamos a pelear y convocamos no a que nos voten a nosotros, sino que voten por la Argentina y que voten por la ciudad de La Plata. Pero también sabemos que al otro día vamos a seguir trabajando, digo, con el mejor resultado y con el resultado que menos nos guste, nosotros vamos a seguir trabajando y construyendo condiciones para vivir mejor. Florencia, y se dio un caso que es que resaltamos todos los medios aquí en la región, que es el de Carolina Píparo, candidata de Cambiemos, que obtuvo mucho más votos que la lista presentada por Garro aquí en La Plata. ¿A qué crees que se debe eso? Bueno, yo digo, no sé, también estas siempre son respuestas complejas. Yo lo que creo es que la gestión de Garro es muy mala. Yo creo que Carolina Píparo, primero, que ha sido tratada mediáticamente de una manera súper privilegiada, que hay una identificación con el dolor. Nosotros tenemos una sociedad muy solidaria, entonces que esto es así. A veces digo, aunque no les guste a otros, aunque puede tener hasta diferentes visiones políticas, pero nosotros tenemos una sociedad, incluso en La Plata, que tiene una predisposición a solidarizarse con el dolor de los demás, ¿no? Y ella ha hecho claramente campañas, digo, su nombre está asociado a una experiencia muy traumática en la ciudad de La Plata, una experiencia que a todos nos produjo mucho dolor. Y también creo que es importante entender que tenemos que votar políticas que hagan que el dolor de todos sea un dolor que se transforme en esperanza. Digo, el dolor de las víctimas de la inseguridad, el dolor de las madres que pierden a sus hijos, el dolor del que no tiene trabajo, el dolor de... Yo creo, la madre que hoy ve que su hijo va con una botella de leche a buscar leche. Tenemos que lograr que al que nunca le va a pasar eso, porque no es que tarde o temprano te va a llegar. Hay algunos sectores, y no los riquísimos, ¿no? La clase media, que nunca le va a pasar eso, que ojalá nunca le pase, pero yo creo que nunca le va a pasar. Pero que tiene que poder ponerse en el lugar de esa mamá, que no es que porque es vaga, porque no le importó, o quiere menos a sus hijos, ¿no? Pero bueno, me parece que digamos, yo creo que ponerse en el lugar del otro, en el que está sufriendo, es súper válido. Lo que tenemos la responsabilidad todos, no solamente los políticos, sino la ciudadanía, cualquier ciudadano, es ver cómo se revierte ese dolor, no quedarnos en el lugar de víctimas. Nosotros no queremos una ciudad ni una sociedad de víctimas, sino lo que queremos es una ciudad y una sociedad de hombres y mujeres esperanzados y comprometidos en hacer que la vida sea más que digna, que sea valiosa para vivir, que una vida donde podamos, digamos, tener problemas, claro que sí, pero vivir solidarios y con ganas de vivir, ¿no? Entonces me parece que eso es algo que hay que trabajarlo mucho, ¿no? Florencia, bueno, por último, un mensaje a días de las elecciones, ¿qué le decís a los votantes? Bueno, mira, yo creo que hay que decirle a los votantes, y hago así, no le digo a la cámara para que vean que esto no es que está preparado, armado. Yo creo que hay que decirle a los votantes algo que dijo ayer Cristina, y que es que no votemos por un candidato, que no votemos por algo abstracto, sino que votemos, que cada uno vote por sí mismo y que vote también por la Argentina. Digamos, que vote si no le gusta lo que está pasando, si no está cómodo, si cree que esto se tiene que mejorar, que vote por Unidad Ciudadana. Y si cree en nuestro país, si cree que está mal que se estén privatizando sus riquezas, que se entregando la soberanía de Malvinas, si cree, que vote por Unidad Ciudadana, porque es el lugar donde va a estar garantizado que hombres y mujeres vamos a pelear por eso, ¿no? Así que eso, ¿no? Y después, bueno, que es un voto a conciencia, con la cabeza, que es algo que muchas veces los medios no nos ayudan, y también con el corazón, ¿no? Que son esos dos votos. Yo creo que no hay que pedir por favor, no es un favor el voto es un derecho, es un derecho que tenemos que ejercer. Incluso aunque no voten en Unidad Ciudadana, es un derecho, digamos, no es ni siquiera una obligación solamente, es un derecho, y tenemos que ir todos a votar. Perfecto, muchísimas gracias. No, muchas gracias a vos. Nos encontramos en un próximo Especiales Hoy.